¿Alguna vez has oído hablar de 4 ángeles que están encarcelados desde hace miles de años, esperando con precisión un año, un mes, un día y una hora específicos para ser liberados? La Biblia afirma que estos seres están encadenados en un lugar misterioso, el río Éufrates, y cuando sean soltados no traerán paz, sino una destrucción como el mundo jamás ha presenciado. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Por qué están encarcelados? ¿Y qué ocurrirá realmente cuando sus cadenas sean rotas? Esto no es una leyenda, no es ficción, está registrado en el libro de Apocalipsis. Y lo más inquietante, tal vez estemos más cerca de ese momento de lo que imaginamos. Hoy vas a sumergirte en uno de los misterios más oscuros y enigmáticos de la Biblia, los ángeles aprisionados en el río Éufrates. La verdad revelada en las Escrituras es más profunda de lo que parece a simple vista. En el capítulo 9 del Apocalipsis, versículo 14, el apóstol Juan describe una visión poderosa. Él oye una voz que viene directamente del altar de Dios, y ésta le ordena al 6º ángel, que toca la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta orden no es simbólica, es una liberación real dentro de un plan divino con fecha y hora marcadas. Justo después, Juan ve las consecuencias, una matanza a escala global, donde mueren millones, la tercera parte de la humanidad. Pero, ¿quiénes son estos ángeles? ¿Por qué están encadenados? ¿Y por qué Dios, en su perfecta justicia, decidió mantenerlos presos hasta el tiempo señalado? La mención del río Éufrates no es un detalle aleatorio. Este río lleva consigo un profundo significado espiritual e histórico. Fue a orillas del Éufrates donde surgieron civilizaciones como Babilonia y Asiria, imperios que enfrentaron directamente al pueblo de Dios. El Éufrates representa la frontera entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Y es justamente en ese límite sagrado entre la luz y las tinieblas donde estos ángeles esperan su liberación. Para entender quiénes son estos seres, debemos mirar no solo al Apocalipsis, sino también a otras partes de la Biblia e incluso a antiguos textos judíos que hablan sobre ángeles caídos, juicio y guerras espirituales invisibles, pero que influyen directamente en la historia del mundo. Curiosamente, la Biblia no da nombres a estos 4 ángeles, pero nos revela algo aún más perturbador. El simple hecho de que estén encadenados ya indica que no son ángeles fieles. Nunca se habla de ángeles del bien siendo atados. Esto nos muestra que son ángeles caídos, seres espirituales que traspasaron límites graves y fueron detenidos por el mismo Dios. Esta visión se conecta directamente con lo que escribió el apóstol Pedro. En 2 Pedro 2:4 está escrito: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones de oscuridad reservados para el juicio. Y en el libro de Judas, verso 6, leemos: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos textos nos revelan que existen ángeles caídos que se volvieron tan peligrosos, tan hostiles al plan divino, que Dios los encadenó, no como un castigo final, sino como una contención hasta el tiempo del juicio final. El Apocalipsis nos muestra que llegará el momento de su liberación. Y cuando eso ocurra, estos 4 ángeles no actuarán solos. Tienen una misión específica y aterradora: matar a la tercera parte de la humanidad. Piensa en eso. Un número inimaginable de vidas siendo arrebatadas por la acción directa de estos seres. Esto revela que no son simplemente rebeldes. Poseen poder, autoridad y una capacidad destructiva inmensa,
Y lo más impactante, su actuación está dentro de un plan profético milimétricamente cronometrado por Dios. Algunos estudiosos conectan a estos ángeles con los acontecimientos descritos en los días de Noé, cuando los hijos de Dios, una referencia a seres espirituales, se corrompieron, generando consecuencias desastrosas para la humanidad. Otros los asocian con la antigua Babilonia, un lugar donde las prácticas ocultas y la rebelión espiritual florecieron bajo la influencia directa del reino de las tinieblas. Pero el punto más importante es este: todavía están presos, no han sido liberados, están encadenados, esperando solo una orden, la orden divina. Esto nos enseña algo poderoso. Incluso los ángeles, caídos más peligrosos, no tienen libertad total. Nada escapa al control soberano de Dios. El mal puede estar al acecho, pero jamás actúa sin permiso. ¿Y por qué el río Éufrates? La Biblia no menciona ese río solo como una ubicación geográfica. Está cargado de simbolismo. Desde la antigüedad, el Éufrates fue frontera de imperios, escenario de conflictos y divisor de reinos. En la profecía, representa un límite espiritual, una barrera entre el avance de las tinieblas y la intervención divina. Y es en ese punto exacto, donde el cielo y el infierno parecen enfrentarse, que los 4 ángeles son liberados. Dios usa el Éufrates como una especie de prisión simbólica, un lugar que guarda fuerzas que solo serán soltadas en el momento adecuado. Además, el río Éufrates fue una de las principales fuentes de vida de la antigua Mesopotamia, conocida como la Tierra entre ríos, cuna de las primeras civilizaciones. Y fue justamente allí donde la corrupción humana y la rebelión espiritual comenzaron a crecer de forma alarmante. Por eso, esa región asume un papel central en el desarrollo de las profecías finales. En términos generales, el río Éufrates representa el límite de la intervención maligna en el mundo. Hasta que llegue el tiempo del juicio, el mal permanece contenido, atado, vigilado, pero alerta y listo para actuar en cuanto Dios lo permita. Esta imagen nos enseña una lección profunda. Existe un plan divino perfecto, en el que incluso las fuerzas más oscuras están controladas y limitadas. Nada escapa a la mirada soberana de Dios, y todo sucede en el tiempo exacto determinado por Él. Pero entonces surge la pregunta que muchos se hacen: ¿ya fueron soltados estos ángeles? ¿Estarán ya actuando en el mundo, incluso sin que lo notemos? La respuesta no es simple, porque el libro de Apocalipsis habla en un lenguaje simbólico y profético que requiere discernimiento. Lo que se sabe es que la liberación de estos ángeles está ligada a eventos escatológicos específicos, momentos que aún no se han cumplido completamente. Según muchos estudiosos de la escatología bíblica, la liberación de estos seres ocurrirá durante el período conocido como la Gran Tribulación, un tiempo de dolor, pruebas y conflictos espirituales intensos que precede al regreso de Cristo. Otros estudiosos observan las señales actuales del mundo: guerras, crisis políticas, inestabilidad moral, y sugieren que el escenario ya está siendo preparado, que el mundo avanza rápidamente hacia ese punto profético. Sin embargo, la Biblia es clara en un punto: Dios está en control. Ningún mal es liberado antes del tiempo determinado. Incluso ángeles caídos tan poderosos no pueden moverse hasta que el Creador lo ordene. Esto es sumamente revelador. Hasta el juicio más severo está milimétricamente orquestado por Dios. Y eso nos provoca tanto temor como confianza. Temor, porque se acercan días difíciles. Confianza, porque nada ocurre fuera de la soberanía divina. Estos ángeles
encadenados en el río Éufrates, no son seres mitológicos ni una figura simbólica vacía. La Biblia los presenta como espíritus inmundos, ángeles caídos, con una misión específica y terrible. Su función será liderar un ejército de destrucción espiritual con influencia sobre naciones enteras. Actuarán para cumplir el juicio divino, siendo instrumentos del castigo que Dios permitirá contra una humanidad que ha rechazado su palabra. Pero atención, eso no significa que Dios apruebe o apoye sus acciones. De hecho, estos ángeles serán usados como piezas en un tablero cósmico para que se cumpla la justicia divina. No traerán solo sufrimiento físico, habrá un colapso espiritual, moral, político y social. Su poder será tan grande que podrán influenciar gobiernos, sistemas y multitudes, conduciendo a la humanidad a un estado de rebelión y confusión contra el Creador. Son fuerzas del mal que intentarán, con todo su poder, destruir el plan divino. Pero el extraordinario paradoja es que, al hacer esto, terminarán contribuyendo al cumplimiento final de los propósitos de Dios. Por eso, el hecho de que estos ángeles aún estén presos es, en realidad, un acto de misericordia divina. Su encarcelamiento es una forma de Dios de retener el caos, frenar la destrucción y dar tiempo a la humanidad para arrepentirse. Pero cuando sean soltados, no habrá marcha atrás. Su liberación será un hito profético en el desarrollo de la historia de la salvación. Una especie de trompeta celestial, anunciando que el juicio está a las puertas. Desde el punto de vista teológico, estos ángeles nos revelan una realidad espiritual profunda. La existencia de un conflicto cósmico entre el bien y el mal, el cielo y el infierno, presente en toda la narrativa bíblica, pero también revelan algo aún más importante. El mal existe, pero no es libre. Actúa con límites, límites que Dios ha impuesto con precisión y autoridad. Espiritualmente, este pasaje funciona como una advertencia clara para nosotros. Estos seres aún están presos, pero el tiempo de su liberación se acerca. El hecho de que estos seres estén encadenados, pero a punto de ser liberados, indica que se avecina un tiempo difícil, un tiempo en el que la fe será probada y nuestras decisiones espirituales tendrán un peso eterno. Por eso esta revelación no debe causar solo curiosidad, debe despertarnos espiritualmente, llamarnos a una vida de vigilancia, de intimidad con Dios, de santidad verdadera. No estamos hablando de una teoría lejana, sino de un evento profético que afectará la realidad espiritual y física del mundo. Ignorar esta advertencia es como caminar por un campo minado, con los ojos cerrados. Es correr el riesgo de caer en engaños sutiles, de ser arrastrado por las mareas de confusión, desorden y rebelión que ya están formándose. Por eso, el llamado de Dios es claro: prepárate, fortalécete, mantente vigilante, no solo con miedo, sino con una fe firme, con la certeza de que Dios está en control y que ninguna fuerza de las tinieblas puede vencer la luz de Cristo. La prisión de estos ángeles, por más aterradora que parezca, es una prueba de la soberanía de Dios. El mal solo actúa cuando y como Dios lo permite. Entonces, ¿qué cambia esto en la práctica? Cambia todo. Es un llamado a vivir una vida de oración constante, de arrepentimiento sincero y de compromiso profundo con la palabra de Dios. Significa entender que vendrán tiempos difíciles, pero podemos estar preparados, firmes, no en el miedo, sino en la esperanza, no en la confusión del mundo, sino en la verdad del Evangelio, porque incluso cuando los vientos oscuros comiencen a soplar, quien está firme sobre la roca no será sacudido. Además, este pasaje nos recuerda una verdad esencial: el mal tiene límites establecidos por Dios. Incluso cuando todo parezca salirse de control,
guerras, crisis, caos espiritual, debemos recordar que nada escapa de la mano del Señor. Él es soberano. Él reina. Y aunque el mal actúe por un tiempo, jamás prevalecerá sobre la luz de Cristo. Esa realidad trae esperanza y seguridad al corazón del creyente. No somos llamados a vivir con miedo de los ángeles caídos o del juicio futuro, sino a vivir con los ojos fijos en Jesús, con el corazón vigilante y el alma firmada en la verdad. Por tanto, que este estudio no sea solo una información más, sino un despertar espiritual. Que la verdad sobre estos ángeles aprisionados en el río Éufrates nos lleve a buscar mayor intimidad con Dios, a vivir con propósito, a mantener encendida la llama de la fe en medio de la oscuridad del mundo. La Biblia es nuestra fuente segura de verdad. En ella encontramos dirección, discernimiento y fuerza para resistir en los días malos. Sé firme, mantente atento, porque la victoria final pertenece al Señor. Si este video te trajo nueva luz sobre los misterios de la Biblia, deja tu me gusta para ayudar a más personas a descubrir esta verdad oculta. Comparte este contenido con amigos y familiares que también desean comprender mejor la palabra de Dios. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo videos profundos y reveladores sobre la Biblia y la fe cristiana. Juntos fortaleceremos nuestro caminar espiritual y creceremos en el conocimiento de la verdad que libera. Hasta el próximo video y que Dios bendiga abundantemente tu vida.